Gracias por continuar con nosotros. Miren, hay muchos problemas que muchas veces las estadísticas, aunque sean ilustradoras, no reflejan con toda su magnitud como indicador lo que está ocurriendo. El caso es, por ejemplo, en materia económica, quizás uno de los termómetros, de los indicadores más confiables, es el caso de las casas de empeño, ¿no? Así es uno de los factores que siempre se toman en cuenta para determinar qué tan necesitada le está la gente, cómo está viviendo la crisis. Así que precisamente por esto, pues nosotros fuimos a preguntar cómo se encuentra el Monte de Piedad, qué tanta afluencia tiene, qué tanto se ha incrementado con esta crisis, y es muy interesante. Vamos a ver qué nos comentaron. Sí, el incremento ha sido en cadena, ha sido aproximadamente del 10%. Cada año, tanto del año 2009 como del 2008 aproximadamente. Sí, no hay un monto máximo ni un monto mínimo. Bueno, se dice que el préstamo menor es el de 30 pesos, ¿no? Dependiendo del valor de la prenda, el valor estimativo o el valor que determina el perito evaluador sobre la prenda. De máximo, bueno, ¿qué te puedo decir? Me ha tocado expedir cheques, porque esas cantidades ya se hacen con cheque, cantidades mayores, esas ya se hacen. Me ha tocado expedir cheques de 400,000, de 500,000 pesos. Y respecto al promedio de préstamo, este viene siendo aproximadamente de 1,900 pesos el préstamo. Sí, por lo general se supone que es un 60-40 o un 70-30 en la mayoría, de que vienen mujeres trabajadoras o madres solteras. El 97% de lo que recibimos en pignoración son alhajas, el otro 3% vienen siendo varios y géneros, o sea, electrodomésticos y algunos artículos por ahí como son electrónicos, DVDs, estéreos, computadoras, etc. Sí. Bueno, partiendo de la base que en Monte de Piedad el 96% recupera sus prendas, de ese otro 4%, de ese 4 se ha incrementado únicamente un 3 o 4%. Si nos asimiláramos a un banco, la cartera vencida de Monte de Piedad sería mínima, de hecho, Standard & Poor's, que es una empresa internacional, nos ha certificado y tenemos la recuperación, yo creo que no la más alta de México ni de Latinoamérica, sino yo creo que estamos entre los mejores a nivel mundial en recuperación de lo que prestamos. Sí, la gente ya actualmente ya no está desempeñando. La gente está recurriendo al refrendo, yo creo que es por la falta de liquidez, están recurriendo hasta el segundo o tercer refrendo. Anteriormente, en épocas, por ejemplo, cuando las empresas repartían utilidades, la gente acudía a nosotros a recuperar sus prendas. Actualmente, sí, a todos los usuarios del Monte de Piedad yo creo que les está afectando un poquito más. Y yo creo que sí se está viendo incrementado en ese 3 o 4% que le menciono. Bueno, pues Nacional Monte de Piedad está ahorita en el primer semestre del 2010, abrió 60 sucursales y para el 25 de junio se abren 11 más. No está de más recordar que somos la tasa de interés más baja del país, que es el 4% mensual total, sin letras chiquitas, sin cargos adicionales. Hay que recordar que Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada, que no tiene nexos políticos y que todos los remanentes que quedan derivados de los empeños son dirigidos a causas asistenciales, al grado que estamos catalogados como la institución altruista y filantrópica número 1 del país. Como pudimos darnos cuenta, efectivamente el número de solicitantes de crédito ha crecido, según el responsable de la sucursal aquí de Toluca, un 10% de año a año. Quiere decir que un 10% de la población se ve en la necesidad de recurrir a empeñar lo que tiene para poder sobrevivir y solventar compromisos a veces de poco dinero. Así es, principalmente en esta época de crisis del 2008 al 2010. Y bueno, la verdad es que también nos menciona que la mayoría de los objetos que llegan pues son alhajas, después electrodomésticos. Esto habla de que la gente pues va de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Lo que considera quizá un lujo, pues lleva sus alhajitas que tenga y ya después va por televisión, aparatos y demás, con tal de conseguir un poco de dinero que le ayude, porque bueno, la crisis ha traído muchísimo desempleo, muchísimos problemas a millones de familias. Esto es muy ilustrativo y esto sí es real, no es una cuestión de especulativa, es una cuestión de que crezca 10% la solicitud de crédito mediante garantía prendaria. Quiere decir que
un 10% más de la población se ha visto no tiene dinero para resolver sus necesidades inmediatas y tiene que recurrir al Monte de Piedad, que por cierto es la institución más seria de todas las que se dedican a prestar mediante prenda, ¿no? Así es, y ya vimos también que menciona que ahora es menor también el número de personas que acuden a desempeñar esos objetos que llevan. Prefieren ir por el refrendo porque lo que necesitan es el dinero, más que recuperar los artículos. Sí, lo que habla precisamente de que la capacidad adquisitiva, el poder de compra de las familias de bajos ingresos, cada día está más golpeada, está más deteriorada al grado tal de que no pueden desempeñar sus prendas y tienen que refrendar porque es menos lo que pagan para seguir manteniendo el derecho sobre ella, pero también porque no tienen para sacarla. Efectivamente, y algo también interesante es los montos que maneja las autoridades del Monte de Piedad, al señalar que van desde los 30 pesos, que bueno, parece una cantidad muy pobre, pero que para una persona le puede significar comer un día, sí, y hasta medio millón de pesos, ¿no? Yo creo que el caso de los que van a conseguir poco, es decir, de 100, 200, 300 pesos, eso es un indicador de cómo está la situación económica y que cómo está golpeando a las clases de bajos ingresos o nulos ingresos a veces, ¿no? Es decir, que su problema se limite a 300, 400 pesos para salir adelante, es un indicador de verdad que las autoridades deben de poner atención a eso. Así es, de lo duro que ha pegado a la crisis, pese a lo que se mencione, pese a las cifras positivas que den autoridades estatales y nacionales, porque ambas andan ahí proclamando que la situación mejora, que se han generado más empleos, y no aceptan que se han perdido muchísimos y que lamentablemente es difícil recuperarlos, que la gente que se emplea muchas veces no es la misma que la que perdió su trabajo. Sí, como entre el 3 y el 4% incluso pierden sus prendas, es decir, este 4% es de quienes ni siquiera tuvieron dinero para refrendarla, es decir, que la situación está peor. Ahora hay por ahí quien dice también que si bien el Monte de Piedad atiende a la gente pobre, todavía hay otros más pobres que no tienen ni siquiera que empeñar, y eso es más grave todavía, y no son 2 ni son 3. Así es, y también algo que nos llamó la atención es que pues menciona el director del Monte de Piedad que hay casas de empeño que surgen de la noche a la mañana, y aquí las autoridades también tendrían que estar verificando que no existan fraudes, que no se esté pues aprovechando esa gente de la necesidad de las personas para después generarles deudas impagables. Sí, porque precisamente este tipo de establecimiento de préstamo no se tienta en el corazón. Yo creo que es la actividad económica quizás legal, pero más inhumana que puede haber, porque en lugar de favorecer y de ayudar al que necesita ni dinero de inmediato, agravan su situación a mediano y largo plazo. Sí, por los intereses que cobran y bueno, por las condiciones que establecen, y que muchas veces la gente lo acepta precisamente por la necesidad que tiene, pero aquí las autoridades también están cayendo en omisión por no verificar ese tipo de cuestiones, que finalmente también se deriva de una crisis que lamentablemente pues los gobiernos han ayudado a que se genere, así que ellos tienen obligación de atender este tipo de problemas. Sí, deberían hacerlo, por lo que se está viendo y por las quejas frecuentes de cómo abusan y cómo verdaderamente explotan a quienes tienen necesidad de un dinero. Es decir, explotan al más pobre, al que no tiene dinero para solventar sus gastos, y va con ellos, y en lugar de ayudarlo, lo ayudan de inmediato, pero después le cargan un trabajo que los esclaviza, ¿no? Así es, y la verdad, bueno, nosotros hicimos este programa porque nos interesaba mucho conocer cómo se encuentra realmente la situación, con un indicador certero, como tú mencionas, que es el Monte de Piedad, y bueno, los resultados ahí están, la situación sigue siendo muy difícil, muy grave, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos.